mis mejores deseos porque estén bien, ¿verdad? En la clase precedente, el licenciado Eduardo Santiago abordó la temática de las propiedades especiales. El día de hoy la vamos a concluir, es una exposición breve, pero de manera previa vamos a hacer una reminiscencia en torno a lo que él expuso. Creo que es menester hacer una evocación de la clasificación de los bienes, que fue el primer punto de nuestro programa. Nosotros analizamos una clasificación muy conocida que hace una serie de formulaciones desde diversos puntos de vista, ¿verdad? Y una de esas apreciaciones divide a los bienes en atención a su corporeidad, en bienes corpóreos y bienes incorpóreos. Lógica y obviamente los bienes corpóreos son los que tienen cuerpo, los que tienen materialidad y son tangibles, los vemos, los tactamos, los apreciamos con nuestros sentidos. Pero hay bienes que no tienen esa característica, son bienes abstractos, ¿verdad? Que existen de una manera incorpórea, pero existen. Por ejemplo, las fórmulas químicas o como por ejemplo la propiedad literaria, ¿verdad? Un poema es básicamente un sentimiento que se expone. Y algunas personas dicen, pero ¿cómo no va a ser un bien incorpóreo si hay libros de poemas? Pero si nosotros destruimos el libro, lo que estaremos destruyendo es eso, el libro y no su contenido, ¿verdad? De tal cuenta que los bienes incorpóreos son bienes excepcionales y dentro de ellos se encuentra la llamada propiedad intelectual, que fue, repito, la temática que abordaron con el licenciado Santiago en la pasada oportunidad. Fíjense que la concepción de los bienes incorpóreos se suscitó en la Edad Media, hacia finales de la Edad Media, luego de la invención de la imprenta por Juan Gutenberg, ¿verdad? Fíjense que la invención de la imprenta fue algo tan significado en la evolución de la sociedad, así como hoy fue trascendente y significado. Buenas noches, Rosa. Como hoy fue trascendente y significado la informática, ¿verdad? Los teléfonos celulares. En aquella época la comunicación era nugatoria, ¿verdad? Y la imprenta generó la mecánica de difusión del conocimiento y de las ideas. Y a partir de entonces se suscitó la convicción de que quien escribía un libro, por ejemplo, tenía derecho sobre él y tenía el derecho de obtener ganancias de la publicación de un libro, porque antes no ocurría así. Si alguien escribía un libro, el señor feudal o el monarca le concedían el privilegio de publicarlo, pero no de obtener ninguna ganancia a través del mismo. Y como les explicó Eduardo, por una concesión graciosa, casi misericordiosa de los feudales y de los monarcas, se otorgó inicialmente a los editores y luego a los escritores la posibilidad de que obtuvieran un beneficio económico, y precisamente por eso se llamó privilegio. Y les contó el licenciado Eduardo que el primer privilegio se le otorgó a un editor italiano que fue más o menos en la época del descubrimiento de América, 1495, 1498. Se llamaba Aldo Manuncio o Aldo Manucio, como dicen algunos, ¿verdad? Lo cierto del caso es que cuando se concedió el privilegio, ahí apareció la propiedad intelectual. ¿Y qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual es la potestad que tiene el autor de una obra sobre la misma, ¿verdad? El autor de una obra, también les fue explicado, de conformidad con la ley correspondiente, solo puede ser una persona natural, una persona física, ¿verdad? O los coautores solo pueden ser personas físicas o personas naturales de conformidad con la ley de derechos de autor, ¿verdad? No puede ser una persona colectiva, moral o abstracta.
siempre tiene que ser una persona natural. Y la obra, en este caso, la producción del autor, es una generación de su intelecto que se traduce en una obra literaria o científica. Entonces, los elementos subjetivos y objetivos de esta relación son, como les fue informado, en primer lugar el autor o autores, ¿verdad? Generalmente es un autor, pero ahora cada vez más hay coautores. Y la obra, que tiene que ser una obra literaria o científica. Fíjense que les fue explicado también que el autor de la obra tiene la potestad sobre la misma en dos sentidos. Tiene un derecho moral y tiene un derecho patrimonial. El derecho moral que asiste al autor de una obra literaria o científica es la de tutelarla para evitar que sea deformada, que sea alterada, que sea plagiada, ¿verdad? Fíjense que cuando yo abordo ese tema, de seguro lo hizo también Eduardo, yo traigo a cuento un ejemplo de una composición muy hermosa de nuestra patria, es en marimba, que es Lágrimas de Telma. Entonces, ahorita qué barbaridad, se me olvidó el nombre del autor. Entonces, es un compositor huehueteco, ¿verdad? Entonces, fíjense que, o era, porque ya murió, él la hizo como una melodía, no tenía letra, pero otro autor, otro compositor, quiso hacerle una letra y difundirla y que alguien la cantara. Entonces, el autor de la obra se opuso a eso y planteó una demanda, ejerció sus derechos para evitar que según él se deformara. Entonces, ese es el derecho moral, la potestad que tiene el autor de evitar que la misma sea alterada, sea deformada o sea plagiada, ¿verdad? Y el derecho patrimonial es el derecho que tiene el autor de obtener una ganancia de la publicación de su obra, ¿verdad? Se imprime y le tienen que pagar los derechos de autor. O bien, si la traducen a varios idiomas, le corresponde el derecho de que se la paguen por la traducción. O si la misma, por ejemplo, es materia de una representación en teatro, le tienen que pagar. O si la llevan al cine, pues le tienen que pagar. Entonces, esos son los dos derechos que le corresponden al autor, ¿verdad? Un derecho moral y un derecho patrimonial. Ese derecho de protección es realmente prolongado porque dura toda la vida del autor, como les fue explicado, y 75 años después de su muerte, aquí en Guatemala y en Honduras. Pero ese plazo varía según los distintos países que existen, ¿verdad? Tutelando el derecho a la propiedad intelectual. Pero como lo que nos interesa es Guatemala, entonces debemos insistir en que en Guatemala la protección dura durante la vida del autor y 75 años más. Fíjense que el elemento formal es el registro de la obra. Existe un registro de la propiedad intelectual que está a cargo de un registrador, tiene que ser una persona avesada y especialista, por lo menos tiene que tener 5 años de ejercicio de la profesión y hay varios registradores adjuntos que tienen que llenar el mismo requisito, ¿verdad? De tal cuenta que para terminar la reminiscencia, debo recordarles que la propiedad intelectual se divide en dos rubros. En la propiedad intelectual propiamente dicha, a la que se le llama derecho de autor, y en la propiedad industrial, que es de la que vamos a hablar ahora. Es una exposición muy breve porque la parte más alambicada es la que ya les expuse. Por supuesto, nosotros estamos tratando el tema de manera muy general y sin entrar en las prolijidades, porque ustedes lo van a estudiar de nueva cuenta en breve, ¿verdad? Aquí la estamos estudiando como una manifestación de la propiedad. Les presento el temario
esta noche, que es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy amables. Entonces, empezamos la exposición, que como les repito, esta noche es sumamente breve, porque solo es la continuidad y la conclusión de la temática que se inició el jueves. La propiedad industrial y la propiedad intelectual, o derechos de autor, como se les llama, forman parte de lo que en la enciclopedia jurídica se llama propiedades especiales. Y son especiales porque las dos recaen sobre entidades incorpóreas, ¿verdad? Fíjense que la propiedad industrial es expuesto de una manera muy sencilla lo que se detalla en estos 3 renglones que están en el número 3. La propiedad industrial es el derecho que se reconoce al inventor sobre, valga la redundancia, sobre cualquier invención o creación de su intelecto, que debe tener básicamente 2 características. Debe ser una manifestación técnica o científica, ¿verdad? Pero debe posibilitar la explotación industrial. Fíjense que al margen del derecho que tiene el inventor, se incluye dentro de la propiedad industrial el derecho que tiene el empresario para difundir el conocimiento de la invención a través de signos que lo identifican. Traigamos a cuenta un ejemplo quizá tosco. El horno de microondas, ¿verdad? Ahora ya está muy difundido, pero hubo un momento en que eso fue una novedad, algo verdaderamente sorprendente. Era una invención. Pero tenía esas 2 características, ¿verdad? Era manifestación de un conocimiento científico, de técnica científica, y además era apto para la explotación industrial, ¿verdad? Porque los hornos vinieron a cubrir o a resolver un problema fundamental de la interrelación humana y se vendieron, porque la propiedad, como la mayor parte de actitudes y conductas humanas, tiene un objetivo, que es el lucro. Esa es la primera parte de la propiedad industrial. Pero también lo es el derecho que tiene el empresario para difundir el producto a través de las manifestaciones de propaganda o signos de difusión, como se llaman. Yo recuerdo, si no estoy mal, que había una primera marca de estos hornos que se llamaba Vulcano, ¿verdad? Entonces aparecía el dios Vulcano y se manifestaba como el ente que estaba dentro del horno y que generaba la cocción de los alimentos, ¿verdad? Entonces, la propiedad industrial, reitero y repito, involucra 2 situaciones. La creación de un artefacto que debe reunir estas 2 características. Tener la característica de ser un producto deveniente de la técnica que propicie la explotación industrial, es decir, la venta del mismo. Y al margen de ello, el derecho que tiene el empresario de difundir propagandísticamente el conocimiento sobre dicho producto a través de los signos de difusión, ¿verdad? De los productos o de su empresa. Ahora, veamos qué es un invento. Fíjense que hay una ley que regula lo atañedero a los inventos y es el decreto 57/2000, que ya tiene muchas reformas, ¿verdad? Que es la ley de la propiedad industrial. Entonces, aquí les presento yo una definición muy sencilla de lo que es un invento, ¿verdad? Que está tomado de lo que señala esta ley en el artículo 4, que es la terminología que se emplea. Dice la ley: invento es toda creación humana
que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y para satisfacer sus necesidades concretas. Yo se los trasladé aquí de manera muy sencilla. Ustedes pueden utilizar esta definición. El término en términos de simpleza, un invento es un producto del ingenio humano para generar algo nuevo que tenga utilidad colectiva. Pues la definición de la ley es más alambicada, compleja y completa, ¿verdad? Repito, la ley dice en el artículo que se refiere a la terminología que se empleará en la ley, que es el artículo 4, dice: invento es toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Aquí lo planteamos de manera más sencilla. En términos de simpleza, un invento es un producto del ingenio humano para generar algo nuevo que tenga utilidad colectiva. Fíjense que en la ley hasta había un problema, una colateralidad que les señalo, porque en el artículo que les leí dice: toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre. Entonces, como esto se emitió en el año 2000, ¿verdad? Todavía no existían las referencias que deben ser extensivas para el hombre y la mujer, pero ahí dice solo para el hombre, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Es para la humanidad en términos de generalidad. Fíjense que hay dos clases de inventos. Los inventos de productos, que expuesto de una manera simplista y tal vez un poco tosca, se refiere a la creación de entes que tienen una manifestación tangible, ¿verdad? De aparatos que nosotros vemos y pactamos, ¿verdad? Como la computadora, o como la refrigeradora, o como la estufa. Esa es la invención de productos. Es decir, la generación de una idea que se traduce en la concreción de un producto como el que yo les señalé, ¿verdad? Que tiene las características que acabo de difundir. Es un producto que tiene utilidad colectiva y al margen de ello puede ser explotado industrialmente. Y al margen están las invenciones de procedimientos. Las invenciones de procedimientos se refieren a una secuencia de etapas que tienen una conclusión. A esa secuencia de etapas se le denomina procedimiento o método para producir cierta sustancia. Fíjense que les pongo un ejemplo: la migraña, ¿verdad? La migraña es una afección severa que está muy difundida, muchos la padecemos, es un dolor de cabeza intenso que se produce hemiplégicamente en una parte de la cabeza y se traduce en un síntoma especial que uno empieza a ver luces, ¿verdad? Y hay una sustancia que se llama migradorixina. Ahora está realmente muy adelantada la ciencia y en un minuto resuelve el problema. La migradorixina son pastillas, ¿verdad? Pero ese es el producto de una secuencia de etapas que están conformadas por una fórmula química, ¿verdad? Hay que unir la sustancia A con la sustancia B con la sustancia C para producir una conclusión que es esta sustancia, que es la migradorixina. Entonces, adviertan ustedes la diferencia. Las invenciones de productos se traducen en la creación de aparatos y las invenciones de procedimientos se refieren a una secuencia específica. Hay también procedimientos, por ejemplo, secretos para hacer sopa. Recuérdense que en una época las fórmulas para hacer refrescos como la Pepsi Cola o la Coca-Cola constituyen y constituyen todavía invenciones de procedimientos. Fíjense que, ¿cuáles son las características que debe tener un invento? Fíjense que
Les voy a leer rápidamente y ustedes lo leerán en la síntesis que les presento. Fíjense que el artículo 91 de la ley dice materia que no constituye invención, es decir, la materia que no constituye un invento. No constituirán invenciones los simples descubrimientos, las materias o las energías en la forma que se encuentran en la naturaleza, los procedimientos biológicos tal como ocurren en la naturaleza y que no supongan intervención humana, las teorías científicas y los métodos matemáticos, las creaciones puramente estéticas, los planes, principios, reglas o métodos económicos de publicidad o de negocios y los programas de ordenador. Yo se los sinteticé aquí. Al revés, ¿verdad? Aquí en la ley, en el artículo 91, se señala qué cosas no son un invento. Entonces yo aquí les señalé las características de que debe tener un invento. Fíjense que el invento debe ser un producto de la técnica y manifestarse en el mundo físico, como por ejemplo, pues ya les hablé de la refrigeradora o de la lavadora o del horno de microondas. Por ejemplo, la refrigeradora. Hubo una época lejana, ¿verdad?, en que pues la preservación de los productos, de los alimentos, se hacía de manera muy incipiente, tosca y elemental, hasta que alguien creó un aparato tan complejo como es una refrigeradora. Entonces ella tiene carácter técnico, es producto de la técnica y se manifiesta en el mundo físico o material. ¿Cómo se manifiesta? A través de un aditamento, ¿verdad?, a través de un material. Pero si la solución fuera solo mental, ¿verdad?, eso no es un invento, porque para que exista una invención es menester que se rebase la mera lucubración, la mera idea. La idea debe traducirse, tal y como se lo señalé ahí, en el mundo físico o material. ¿Qué es lo que dice el artículo que yo les leí, el 91? Fíjense que luego les señalé que debe tener intervención en la producción del invento, el inventor, ¿verdad? El inventor debe intervenir, ¿verdad?, generando un producto de carácter técnico y con incidencia en el mundo material. Porque dice el literal A del artículo 91 que no es un invento, un simple descubrimiento. Aquí les puse. Por esta razón no se consideran inventos el descubrimiento de fenómenos o propiedades o leyes del universo. Por ejemplo, un astrónomo descubrió el planeta Plutón o las 5 lunas de Saturno. Son 5 las lunas de Saturno, ¿verdad? Entonces, de Saturno, sí. Ariel, Umbriel, Titania, Oberón y Miranda, ¿verdad?, son las lunas. Entonces, él las descubrió, no las inventó. Esa es la diferencia entre un invento y el descubrimiento. El descubrimiento es advertir la existencia de un fenómeno, mientras que la invención es la creación de algo novedoso mediante las reglas de la ciencia y que va a resolver un problema de índole colectivo. Y finalmente, tal como dice el artículo 91, yo lo sinteticé aquí, la invención conlleva el aprovechamiento de la materia o la energía que existe en la naturaleza. Por eso no son invenciones los programas de ordenador aisladamente considerados. ¿Qué es lo que dice el artículo 91? Dice, no constituirán invenciones las teorías científicas, las creaciones puramente estéticas, los planes, principios, reglas o métodos económicos de publicidad o de negocios. Y finalmente dice, los programas de ordenador aisladamente considerados. El invento es la computadora, los programas no, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 características que debe tener el invento. Debe tener carácter técnico y manifestarse en el mundo físico o material. Debe tener una intervención decidida del inventor, porque hay una decidida, definitiva y terminante diferencia entre lo que es un invento y lo que es un descubrimiento. Y finalmente, la invención debe utilizar
la materia o energía que existe en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, por esa razón, los programas de ordenador, de informática, no constituyen un invento. Entonces, fíjense que el inventor debe acreditar su derecho para que no se lo plagien, no se lo roben, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo protege o lo tutela? Pues el derecho lo protege o lo tutela expidiendo un título que se llama patente de invención. Y dentro de los requisitos para expedir la patente, que no se trata nada más de llegar, miren, inventé un aparato para calentar el agua, un calentador. No, el artículo 93 exige los requisitos de patentabilidad. Dice, una invención es patentable cuando tenga novedad, nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial, que era lo que ya dijimos, ¿verdad? No solo debe ser producto de la técnica, de la ciencia, de la tecnología, sino también tener una difusión industrial. Entonces la persona que ha creado ese aparato o ese procedimiento, porque hay dos clases de inventos, dijimos, se le expide un título que es la patente. La patente es exclusiva y dura durante 20 años. La patente tiene una duración de 20 años. Cuando el plazo termina, entonces ya el invento puede ser utilizado por las personas con ciertas limitaciones, por todas, ¿verdad? O porque el titular renuncie, y como hay que estar pagando derechos anuales, si no los paga, se pierde el derecho de la patente, de la explotación del invento. Fíjense que la patente también impone la existencia de un registro, perdón, el invento también requiere la existencia de una institución que es la que expide la patente, que es el registro de la propiedad industrial. Está regulado en los artículos del 5 al 15 de la Ley de Propiedad Industrial. Por supuesto, aquí se los estoy condensando para los efectos, perdón, yo les dije del 5 al 15, pero es del 3 al 15 del reglamento y del 5 al 15 de la Ley de Propiedad Industrial. Entonces, cuando una persona realiza una invención, tiene que concurrir al registro de la propiedad industrial. Hay un procedimiento de valoración de su creación para que el mismo se tenga como invento y se le expida la patente. Pues hay que agotar los exámenes de rigor, porque si no, no se expide la patente. Si se considera que la invención no llena los requisitos, pues definitivamente no se expide la patente. La vigencia de la patente está regulada en el artículo 126, que dice: la patente de invención tendrá vigencia por un plazo de 20 años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud. Pues la patente también involucra a los signos distintivos. Fíjense que la ley, en el artículo 4, que regula la terminología, incluye lo relativo a los signos distintivos, que es lo que yo les incluí aquí. Dice: signo distintivo es cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial, un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de origen. Utilicemos un ejemplo también tosco, que es el de los carros, ¿no? De esos carros exóticos como el BMW o un Mercedes-Benz. Esas marcas evidencian que se trata de vehículos sumamente sofisticados, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ofrecen un vehículo, un Mercedes. Entonces, la marca es un signo distintivo que trata de evidenciar calidad y precio, ¿verdad? O de un BMW, ¿verdad? Entonces, esos son los signos distintivos. Aquí se los señalé de manera breve. Son las señales o figuras que utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores. De acuerdo con nuestra legislación, ahí es el artículo que yo les leí.
Fíjense que para concluir, yo deseo resaltar lo siguiente. Fíjense que este ámbito de la enciclopedia jurídica es sumamente especial, sumamente especial. Hubo una época en que los abogados que se dedicaban a la propiedad industrial eran contados con los dedos. Ahora, como pues, sabemos, 48,000 abogados, pues hay más, ¿verdad? Pero de todas maneras, la temática que se trata en esta materia es sumamente especial. No diría yo excepcional, pero sumamente especial. Y es especial, bueno, por lo alambicado que es, que implica una formación específica, ¿verdad? Ustedes me dirán que todas, ¿verdad? Los penalistas, los civilistas, los constitucionalistas, pero esta tiene un margen de reducción porque son abogados que trabajan para ciertas empresas muy poderosas y por eso este ámbito es uno de los más lucrativos, ¿verdad? Implica lógicamente mucha preparación, al igual que las otras disciplinas, pero las otras son más populares, ¿verdad? Estas se refieren a un ámbito de abogados que constituyen un sector reducido y que se dedica a una actividad muy especial como es la propiedad industrial, más aún que la propiedad intelectual. Por ahí nos quedamos el día de hoy, compañeros, y les quiero decir que con esta temática terminamos lo relativo a la propiedad. Ustedes recuerdan que cuando clasificamos los derechos reales, hablamos de derechos reales plenos, en donde se incluye la propiedad o dominio, los derechos reales de mero goce, en donde están el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre, y los derechos reales de garantía, la hipoteca y la prenda. Y les dije que eso es básicamente nuestro programa. Entonces terminamos tal vez la parte más meticulosa y prolija, y el día jueves vamos a empezar lo atañedero a los derechos reales de mero goce. Vamos a hablar del usufructo de la primera parte, y el martes venidero vamos a concluir. En tanto que eso ocurre, deseo que descansen y me dio mucho gusto saludarlos. Feliz noche, licenciado. Licenciado, tengo una duda.